Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela le vamos a hablar acerca del accidente laboral y qué debemos hacer cuando nos encontramos en esta situación. ¿Cómo definimos una exposición ocupacional? La definimos como aquella exposición que ocurre a consecuencia o posterior de una realización de un trabajo en el entorno de salud y que ésta suponga un riesgo importante para el trabajador sanitario. ¿Quiénes son los trabajadores sanitarios? Son todas aquellas personas que de manera directa o indirectamente tengan contacto con el paciente o con los fluidos de este. Todos los trabajadores de la salud debemos de tratar a todos los pacientes como potencialmente infecciosos, ya que desconocemos su estatus serológicos y debemos mantener todas las medidas de bioseguridad en el entorno laboral. ¿Cuáles son entonces estos fluidos potencialmente infecciosos que se consideran pueden transmitir la infección de VIH? La sangre, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna, los líquidos corporales como líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, entre otros. También son potencialmente infecciosos aquellos tejidos y esta enfermedad igualmente se puede transmitir posterior a un trasplante de órganos. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos fluidos no infecciosos y que no van a transmitir la infección? El sudor, el esputo, la orina, las heces, el vómito y las secreciones nasales, ya que conllevan una menor carga viral, por ende no transmite la infección. ¿Cuál es el riesgo de transmisión? Son estos el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el VIH. El virus de la hepatitis B tiene un riesgo de transmisión mayor que oscila entre un 6 a un 30%. El 6% se mantiene para aquellas personas vacunadas, elevándose hasta un 30% en los trabajadores de salud que aún no han recibido el esquema completo para el virus de la hepatitis B. En cuanto al virus de la hepatitis C, la transmisión es mucho menor, pero aún así sigue siendo importante entre un 1,2 a un 6%. Para el VIH es aún menor, entre un 0,25 a un 0,4% de transmisión, dependiendo obviamente de la exposición a los fluidos que más transmiten la infección. La transmisión también se va a dividir en cuanto al riesgo. Lo consideramos riesgo leve o riesgo elevado o grave en función de las características de este accidente. Si tenemos un accidente laboral donde tenemos una herida superficial, que en el momento no hay sangre visible a la hora del pinchazo o que fue con una aguja sólida, entonces lo consideramos como un riesgo leve. Y un riesgo muy grave es aquel que ocurre con una aguja acanalada o hueca, que fue un pinchazo profundo y que había sangre en el momento del accidente laboral. Entonces, en función de esta gravedad del riesgo, vamos a considerar si el paciente amerita o no la profilaxis. Existen otros factores asociados a estos ya mencionados que también asocia o conlleva a mayor transmisión. Son esto la exposición a un elevado inóculo procedente de un dispositivo contaminado con sangre visible y que generalmente lo vemos en agujas de mayor calibre. Si ocurre un pinchazo con un dispositivo que haya estado dentro de una arteria o vena minutos previos o que fue un pinchazo profundo con abundante sangrado en el momento del accidente. ¿Cómo evaluamos entonces los pacientes que requieren o no profilaxis? Esto lo vamos a hacer en función del riesgo que conllevó el accidente laboral y del estatus serológico de la fuente de donde procede el accidente. Si tenemos un tipo de exposición caracterizado por una herida percutánea con aguja hueca, lesión profunda y que no teníamos guante en ese momento, lo consideramos como un riesgo grave. Y en función de la serología del paciente, si éste tiene un VIH positivo o desconocemos su estatus serológico, amerita este trabajador de salud de inmediato iniciar la post-exposición. Si tenemos acceso a hacer una serología a la fuente en el momento del accidente y este tiene un test de VIH negativo, entonces no amerita profilaxis post-exposición el trabajador de salud. Si tenemos una herida con aguja sólida, lesión superficial y que teníamos guante, consideramos entonces esto como un riesgo
bajo o leve. En este momento, entonces, vamos también, si tenemos un test de VIH de la fuente, si es positivo o desconocido, valoramos el riesgo de si necesita o no el paciente la profilaxis. Y esto está en función de la carga viral de la fuente, porque si tenemos un paciente VIH positivo, pero está indetectable y fue un accidente con riesgo leve, valoramos en función de esto. Si la fuente tiene un test VIH negativo, entonces no amerita profilaxis post-exposición. Al igual lo hacemos cuando el contacto es con piel o mucosa lesionada. En función de la serología, si es positiva o desconocida, valoramos si amerita o no. Y obviamente si la serología es negativa, pues no amerita profilaxis post-exposición. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando nos llega un trabajador de salud que acaba de sufrir un accidente laboral? Valoramos lo que acabamos de mencionar anteriormente, el riesgo, si es grave, si es leve, en función de las características del pinchazo y posteriormente las características de la fuente. Si es un paciente con VIH positivo o serología desconocida, obviamente en este momento va a meritar profilaxis el trabajador de salud. Y si tenemos una fuente con VIH negativa y lo consideramos de riesgo bajo, pues no amerita la profilaxis. Esto era en cuanto al VIH. En cuanto al virus de la hepatitis B, que ya mencionamos que el riesgo es mucho mayor de transmisión y que esto está en función directamente del estatus de vacunación del trabajador de salud. Si tenemos un trabajador de salud que recibió un pinchazo o cualquier contacto con cualquier fluido corporal, vamos a valorar si está vacunado y tiene un esquema de vacunación completo. Hacemos vigilancia serológica al mes, al tercer y al sexto mes. Y hacemos la valoración de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si tenemos un anticuerpo contra el antígeno de superficie mayor a 10, no va a meritar la profilaxis. Pero si el trabajador de salud no creó anticuerpo, aún haya estado vacunado, tenemos que valorar el riesgo en función del tipo de accidente que tuvo. Si este trabajador de salud tiene un esquema incompleto de vacuna, entonces procedemos a colocar una dosis de inmunoglobulina para virus de hepatitis B, más completar el esquema de vacunación para hepatitis B. En cambio, si tenemos un trabajador de salud que no se ha vacunado, inmediatamente hay que colocar tanto la inmunoglobulina como el esquema completo de la hepatitis B. Y ambas se pueden colocar en el mismo momento en lugares separados. La profilaxis post-exposición, entonces, bueno, esto es una estrategia preventiva cuya finalidad es evitar la infección por el virus de VIH y virus de hepatitis B y hepatitis C después de haber tenido una exposición con fluidos que puedan conllevar a la entrada de estos virus al organismo. En Venezuela disponemos actualmente de un tratamiento antirretroviral compuesto por 3 fármacos de gran actividad contra el VIH y que sirve para la profilaxis post-exposición. Este se debe dar de manera inmediata dentro de las primeras 72 horas, preferiblemente antes de las 24 horas. Como antes mencionamos, para el virus de la hepatitis B, de igual manera, podemos dar la dosis de inmunoglobulina y completar el esquema de vacunación en el trabajador de salud. Posterior a el paciente recibir su profilaxis, entonces tenemos que hacer un seguimiento en el tiempo. Este seguimiento va a constar de asesoramiento, verificar si el paciente cumplió con su esquema de vacunación, verificar que el paciente se haya hecho las pruebas serológicas al tercer y al sexto mes después del accidente laboral para ver si presentó seroconversión, y de haber presentado la seroconversión, entonces debería de iniciar de inmediato el tratamiento dirigido para la enfermedad. Aquí presentamos entonces cuál es el fármaco que disponemos actualmente y que debería estar presente en todas las emergencias de los centros de salud, ya que cualquier trabajador de salud en cualquier momento pudiera sufrir un accidente laboral. Lo ideal es iniciarlo en el mismo momento y referirlo entonces pues al centro especializado para el control por un especialista en enfermedades infecciosas.